Muy bien, hoy vamos a trabajar el libro de Amós ya centrándonos en casi que capítulo por capítulo. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar los primeros dos capítulos que son básicamente oráculos de condenación, se les llama así. Oráculos de condenación de Amós a las naciones circundantes. Quiero compartir una pantalla bien interesante de lo que le está pasando. Mire lo que está teniendo lugar acá. Este es un mapa, este es el mapa de Israel, ¿cierto? Como nosotros lo conocemos. Allá está, esta parte es la parte donde está el cursor, obviamente es la parte norte, aquí la parte sur, aquí la parte oriental y la parte occidental. Aquí está donde me están viendo el cursor, aquí está el Monte Hermón, donde nace el río Jordán. Aquí está este pequeñito cuerpo de agua que estoy mirando acá, se llama el mar de Galilea, mar de Genezaret o Tiberíades. Esta parte tiene esos tres nombres: mar de Galilea, Tiberíades o mar de Jerusalén. La verdad, no hay, perdón, mar de Jerusalén, no, de Cineret. Eh, la verdad es que no es un mar, o sea, eso se le ha dicho mar, pero eso no es un mar. Eso tiene 14 kilómetros de ancho, o sea que de una orilla se puede ver a la otra. Y es de agua dulce, la verdad es que es un lago, ¿no? Sino que como era una extensión, no se conocían extensiones más grandes de agua, la única que se conocía hasta del mar Mediterráneo que está acá. Entonces, obviamente eso les parecía una monstruosidad, pero eso comparado con los océanos, pues no es nada. Luego aquí está el río Jordán que viene bajando acá, o sea que el río Jordán entra y sale del mar de Galilea eh, y, y aquí está bajando hacia el mar muerto. Este mar muerto es interesante, ese mar es único, único en su especie en el mundo. El agua del mar muerto es 4 veces más densa que cualquier otra agua del planeta. De hecho, no le permite a uno hundirse porque pues por la misma densidad del agua no se hunde uno. Es riquísima, tremendamente riquísima en minerales, sales y minerales. De hecho, lo que se plantea es que hubo como una especie de volcán del Mar Muerto que hizo erupción y eso fue lo que cubrió a la esposa de Lot. Bueno, en fin, estoy haciendo, digamos, algún recuento para que recordemos algo acerca de Israel en los accidentes geográficos. Y vamos a darnos cuenta cómo es que Amós, siendo un campesino que vive en el sur de Israel, aquí en Judá, va al norte a un lugar que se llama Betel y cómo ministra allá, cómo predica allá. Pero no solamente a Betel, sino que está ministrando en todas las demás países y ciudades circundantes a Israel. Y vamos a ver a través de este mapa cómo él va hablando de cada una de las circunstancias o de las circunstancias propias de cada país. Empezando con el capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego a la casa de Asael y consumirá los palacios de Benadad. Quebrantaré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y a los gobernadores de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir. Mire lo que voy a hacer con este mapa. Estamos acá entonces y vamos a ir directamente a Damasco. ¿Dónde es Damasco? Oh, perdóneme porque esto se me adelantó. Ahí está.
Ahí está Damasco. Mire, vamos a ver qué nos dice de Damasco este profeta. Damasco es la capital de Siria. Damasco es la ciudad más antigua del mundo en la actualidad, que infortunadamente todos le recordamos porque en este momento está teniendo una guerra civil muy fuerte y está casi totalmente destruida. Pero Damasco significa lugar bien regado y tenía dos grandes ríos. ¿Recuerdan ustedes los ríos de Habana y Farfar? ¿Se acuerda que son ríos de los cuales menciona general sirio, Naamán, que era leproso? ¿Recuerdan ustedes? Y que el profeta lo manda a que se bañe en el río Jordán. Y esta ciudad de Damasco está en el cruce de caravanas y eso hace que sean centros comerciales y religiosos. Las rutas de caravanas son lo que en la actualidad llamaríamos las ciudades, obviamente las carreteras. Obviamente no son tan, digamos, tan eh, desarrolladas como las carreteras que tenemos ahora, pero básicamente era eso mismo. Y en esas carreteras había, obviamente, peajes. Eso de los peajes, eso no se lo inventaron ahorita, eso ha habido siempre. La gente tenía que pagar peaje por utilizar las carreteras. Y era bastante fuerte porque de todas maneras también en esas rutas había muchos peligros, muchos enemigos, pero también esas rutas de caravanas hacían de la ciudad por la cual pasaban, hacía que fueran ciudades muy desarrolladas. ¿Por qué? Porque las rutas de caravanas hacía que hubiese mucho comercio, ¿correcto? Y entonces al haber mucho comercio, pues obviamente iba y venía muchísima gente, y entonces había un intercambio económico bastante importante. Obviamente también hay muchos cambios o mucho intercambio religioso. Cuando se hace un convenio económico con un país, no solamente se intercambian productos o servicios por dinero, sino que también se intercambia una cantidad de conocimientos, de creencias, de conceptos teológicos, y en todas las áreas del saber. Entonces, eso era lo que estaba pasando en Damasco. Y uh, dice que esta ciudad aparece en inscripciones egipcias y también asirias desde por allá, desde el siglo XVI. A Damasco, David la conquistó y la colocó como una ciudad tributaria y también colocó una guarnición militar. En la época entonces de David y de Salomón, parte de Damasco, es decir, o parte de Siria, recordemos que le dije que Damasco era la capital de Siria, ojo, no confundir con Asiria, son dos países diferentes. Y David conquistó entonces esa ciudad, según nos cuenta segundo Samuel 8, 5 y 6 y primero de Crónicas 18, 6. Y este pueblo de Damasco en algunas épocas vivía en paz con Israel, pero en otras épocas peleaba con el pueblo escogido. Eh, y aquí menciona un señor Azazel en el texto que leímos acá, Azazel. Dice, prenderé fuego a la casa de Azazel y consumirá los palacios de Ben-Hadad. ¿Quién fue Azazel? Este señor fue un oficial de Ben-Hadad. Ben-Hadad era el rey de Siria y Azazel fue, reitero, un oficial de él. Y mató al rey y obviamente ocupó su lugar. Mire lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 7 en adelante. Luego Eliseo se fue a Damasco y Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba enfermo y le avisaron, el varón de Dios ha venido aquí. Entonces el rey dijo a Azazel, toma en tus manos un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por medio de él al Señor preguntando, ¿sanaré de esta enfermedad? Y tomó pues a Azazel en sus manos un presente entre los bienes de Damasco, cargados en 40 camellos y fue a su encuentro. Al llegar se detuvo ante él y le dijo, tu hijo, Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a preguntarte, ¿sanaré de esta enfermedad? Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, el Señor me ha revelado que ciertamente morirá. Y el varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacer que se ruborizara. Luego el varón de Dios se echó a llorar. Entonces Azazel le preguntó, ¿por qué llora mi señor? Ojo con esto. Y él respondió, porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pegarás fuego
a sus fortalezas y a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres que estén encintas. Hazael dijo, pues, ¿qué es este siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y Eliseo le respondió, el Señor me ha revelado que tú serás rey de Siria. Hazael se fue y se presentó ante su señor, el cual le preguntó, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Pero al día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, el cual murió, y en su lugar reinó Hazael. Esta es la joya de la cual estamos hablando acá. Es una persona bastante violento, agresivo, y el Señor le revela a Eliseo todo lo que este personaje va a hacer. ¿Listo? Y claro, y efectivamente pasó. Cuando él comenzó a reinar, después de haber matado al rey, entonces empezó a atacar a Galaad y también a Jorán, que en ese momento era el rey. eh, y, y en esas batallas hizo que el ejército de Israel fuese bastante reducido. Ese texto está en 2 Reyes 13, del 1 al 13. Estamos hablando de la profecía de Amós a las demás naciones, ¿correcto? Y estamos hablando de por qué el Señor les habla a ellos en tanto juicio. Y les estoy comentando por la Biblia algunos de los aspectos que hicieron en este caso este personaje Hazael. ¿Listo? Que era eh, por haber matado al rey Ben-Hadad de Siria, entonces él entra a gobernar. Muy bien. Recuerde, todo esto que estamos mirando lo estoy trabajando mm, sobre la base de lo que se conoce en algunas teologías como el universalismo, que esa palabra universalismo se puede entender desde varias perspectivas. Y aquí estoy hablando del universalismo como de un Dios que tiene absolutamente el control de todo el mundo y que con base en eso tiene la posibilidad de hablarle a todas estas naciones, aunque no son Israel, pero que el Señor les habla a esas naciones hablándoles de juicio, y que decíamos nosotros, eso significa que si les habla de juicio es porque Él se ha revelado antes a esas naciones y les ha mostrado su ley, los principios divinos que son perennes y que son aplicables a cualquier ser humano en cualquier época de la historia, en cualquier parte del mundo. Y que por esos principios ahora el Señor les viene a pedir cuentas, ¿no? Entonces, eso está pasando con Hazael. Ahí está, ese es Damasco. Mire dónde estaba en Damasco, si se dieron cuenta. Está en la parte nororiental de Israel, Damasco, ojo. Damasco está en la parte nororiental de Israel. Ahora mire para dónde va a ir el profeta con su mensaje. Va de la parte nororiental, se viene a la parte suroccidental. Estamos hablando de un profeta que es un campesino, pero que es un campesino adinerado y que seguramente por sus negocios ha tenido que ir a, digamos, a comercializar con otros pueblos y sabe exactamente de lo que está pasando en esos otros pueblos. Recuerden que una de las características del profetismo es que conoce muy bien su contexto, que nosotros tenemos que saber exactamente cómo se maneja el mundo, qué es lo que está pasando, quiénes gobiernan, quiénes mandan, cómo mandan, para qué mandan, porque eso a nosotros nos faculta, nos capacita para dar un mensaje bíblico muchísimo más adecuado. ¿Listo? Ahí está entonces, de la parte nororiental, baja Amós a la parte suroccidental. Mire lo que dice en los versículos 6 en adelante. Estoy en Amós capítulo 1, versículo 6 en adelante. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego a Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré los moradores de Asdod y los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho el Señor. Ojo, en estos 3 versículos el profeta habla de una cosa que se llamaba la Pentápolis Filistea. La Pentápolis Filistea son esas 5 naciones que habla acá, precisamente Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Filistea. Y esas 5 naciones
o esas 5 ciudades eran muy poderosas, todas conformaban lo que se conoce como la coalición de los filisteos y eran gente muy poderosa. Y recuerden que ellos manejaban las técnicas de la metalurgia, las técnicas del hierro, mientras que Israel no. Y eso hizo que los filisteos tuviesen una superioridad bélica militar, ¿correcto? Y entonces eso hizo que, por otro lado, los israelitas no pudiesen tomar esas tierras. Incluso, ojo con lo que le voy a decir, ni siquiera en la actualidad Israel ha podido tomar ese sitio. En la actualidad, recuerden que se habla siempre de la famosa Franja de Gaza. Ese es un sitio que es un fortín de los palestinos en este momento. O sea que Israel nunca ha podido tomar esa parte. ¿Listo? Entonces, Gaza es una de las ciudades de la Pentápolis Filistea. Obviamente está situada en la costa palestina. Cuando hablo de costa palestina, la costa del mar Mediterráneo. Y es una importante ruta comercial, cuidado, entre Egipto y la Mesopotamia. ¿Ya? Porque recordemos que toda esta zona geográfica que estamos viendo era un pasadizo natural para ir de la Mesopotamia, que queda en la parte de arriba, a Egipto, que queda en la parte de abajo, ¿correcto? Y no podían ir ni por el mar, porque era el mar muerto, el mar Mediterráneo, pues complicado, y por este lado era el desierto arábigo. Entonces necesariamente tenían que pasar por allá. Y este era una de las ciudades encargadas de eso. Roland, ¿vas a decir algo? Sí, pastor, una pregunta. Israel en estos momentos con el poder militar que tiene, ¿por qué no ha podido apoderarse de Gaza? ¿Qué le ha impedido dominar ese punto? Es que es un poco complicado, porque claro, Israel tiene un ejército poderoso, creo que es uno de los mejores ejércitos del mundo en este momento, pero lo que pasa es que Gaza es un país árabe. Israel está rodeado más o menos de 1.200 millones de árabes. Y recordemos cuántos son en Israel. Son allá en Israel, los que están allá, son 8 millones de personas. Entonces a ellos no les conviene ponerse a pelear con nadie porque que toque a uno de esos países, obviamente todos se le van encima. Y claro, sabemos que Israel ha ganado varias guerras, ahí desde que están desde el 1948, pero ellos también necesitan como descanso y necesitan estar como tranquilos. Es decir, a nadie le interesa. Por eso, y valga esta pregunta para hablar del famoso tercer templo. Recuerden ustedes que están esperando la construcción del tercer templo. A ellos no les importa eso. Eso a ellos, eso les resbala porque ellos que se van a poner a destruir esa mezquita, ese templo de ahí importante para los musulmanes, si, sabiendo que si ellos se van a tomar eso, eso es como despertar a un gigante de más de 1.000 millones de personas. Entonces a ellos no les conviene en este momento, porque si bien son poderosos, pero por más poderoso que sea uno, de todas maneras, el asunto no es tan sencillo cuando el enemigo es tan grande. Pero de todas maneras eso sí se va a dar, esa guerra que se está tratando de evitar todo este tiempo, eso sí se va a dar. Esa es la famosa guerra del Armagedón de la cual habla el texto bíblico. Lo que pasa es que esos países, supuestamente, vea, un país que está colindando ahí con Israel es precisamente Palestina, Líbano, Egipto, y supuestamente son países pequeños, pero es que no son los países en sí, es que detrás de cada uno de esos países están las grandes potencias del mundo, porque si bien a Israel lo patrocina Estados Unidos, pero a las otras potencias los patrocinan todos esos grupos europeos y además también Rusia, europeos, no, perdón, chinos y Rusia y todos los árabes. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, ellos prefieren más bien como hacerse pasito. ¿Listo? ¿Quién fue la persona que de pronto les hizo más daño en el Antiguo Testamento a estos filisteos, a la Pentápolis filistea? Pues recordemos nosotros que fue Sansón. ¿Recuerdan ustedes? Sansón. Ese es el que les hace bastante daño. Allá en el libro de Jueces 16. Y también la Biblia habla de Gaza, unos habitantes de Gaza que son los famosos anaseos, en Josué 11, 21 y 22. Leamos rápidamente ese texto. Josué 11,
21 y 22, que dice así. También en aquel tiempo fue Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab. De todos los montes los destruyó a ellos, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y Asdod. Ahí está. Muy bien. Y Gaza es mencionada como posesión de Egipto. Obviamente Egipto mandaba en esa época en todo lo que es la tierra prometida antes de que Israel ingresara. Y luego cuando Israel empieza a ingresar, recordemos que Egipto era la potencia del mundo, entonces todo eso le pertenecía a Egipto. Y en la conquista de la tierra, esa parte le fue asignada a la tribu de Judá, que lograron tomarla luego de varios intentos, pero solamente por un poco de tiempo. Pero que hayan podido mantenerla en posesión de ellos, no. En Israel, en el reinado de Salomón, se hizo también durante un tiempo, que creo que fue el tiempo en que más se logró, pero ellos otra vez se volvieron a liberar. Y ya hay un señor que se llama Tiglat-Pileser III, que es un rey asirio, Tiglat-Pileser III. En la Biblia también se conoce con el nombre de Pul o Jareb, pero luego se volvió a independizar. Los filisteos son fuertes, son bravos para la guerra, entonces no se dejan conquistar por mucho tiempo. ¿Listo? Y en el 333 fue tomada y casi destruida por Alejandro Magno, pero luego entonces fue reconstruida y fue convertida en un centro cultural. Curiosamente, en la época de Jesucristo, esta ciudad de Gaza estaba bajo la tutela de Herodes el Grande. ¿Listo? Y estos de Gaza también habían vendido algunos esclavos hebreos a Edom. Entonces, eso es uno de los de las situaciones por las cuales el Señor le está reprochando a esta ciudad. ¿Listo? Por eso es que lo dice acá, en el versículo 6, no revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Entonces, llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Entonces, por eso es que se les está diciendo, por eso es que los voy a castigar. Entonces, recuerde que todos estos oráculos del capítulo 2 y el capítulo 3, de 1 y 2, se llaman oráculos de condenación. Recuerde cuál es la diferencia entre un oráculo de salvación y un oráculo de condenación. El oráculo de salvación es aquel en el cual Dios le dice, sobre todo, por ejemplo, al pueblo de Israel, los voy a castigar, son violentos, son impíos, los voy a castigar, pero después dice, pero los voy a levantar, los voy a restaurar. Mientras que el oráculo de condenación solamente es juicio, ahí no hay posibilidades absolutamente de nada. Y entonces eso es lo que se está planteando acá. ¿Listo? Todos estos son capítulo 1 y capítulo 2, oráculos de condenación contra las ciudades circundantes del pueblo de Israel. Segundo de Crónicas 21:16 nos habla de cómo ellos vendieron a los israelitas como esclavos a Edom, y también Joel 3:4-8, 10 versículos 11 y 12. Muy bien. Y listo. Pero como les comenté, es toda una pentápolis. Ahorita estamos hablando de Gaza. También aquí habla de Asdod, Ascalón, Ecrón y Filistea. Hablemos un poquitico de Asdod. Asdod es otra ciudad de los filisteos, obviamente. También era habitada por los anaseos. Y ¿recuerdan ustedes el episodio de cuando tomaron el arca y la llevaron al templo del dios Dagón? Esta ciudad tiene un momento digamos, de importancia acá en ese aspecto. ¿Listo? Y a esta ciudad de Asdod también se la asignaron a la tribu de Judá. Pero como les comento, no fue tan sencillo tomarla. De hecho, Usías fue el que la tomó. Usías, recordemos que era un rey del reino del sur en la época de Isaías, Usías. ¿Listo? Pero otra vez esta ciudad de Asdod vuelve a independizarse y el faraón Samético primero es el que la destruye casi por completo. Muy bien. Aquí en esta ciudad fue donde durante el exilio estuvo habitada por personas moabitas y amonitas. Recordemos los moabitas y amonitas de dónde son.
Ellos eran descendientes de Lot en incesto con sus dos hijas, ¿se acuerdan? Y esta ciudad, en la revuelta de los macabeos, ahí sí casi que totalmente destruida. Y esta es la misma ciudad que en Hechos capítulo 8, versículo 40 se llama Azoto. Ahora, hemos leído esos pasajes, ¿cierto? Una ciudad que en el Nuevo Testamento se llama Azoto. ¿Cuál era esa ciudad en el Antiguo Testamento? Asdod. Asdod, que es la ciudad de la cual estamos hablando ahí. Fíjese cómo es el asunto. ¿Listo? Muy bien. Los romanos fueron los que la reconstruyeron. Y Ascalón, estamos hablando de la Pentápolis Filistea. ¿Qué pasa con Ascalón? Pues estaba obviamente ahí muy pegado a Gaza, claro que sí. Era un culto religioso sincrético muy grande, muy grande. Y era una ciudad en la época de Saúl de David donde gobernaban muchísimo los filisteos, totalmente filisteos, es decir, ahí en esa época no había gente de otros lugares ahí en esa ciudad. ¿Listo? Pero más adelante, en la época del Imperio griego, ellos la conquistaron y fue entonces transformada en una ciudad helénica, en una ciudad griega. ¿Listo? Jeremías capítulo 47 nos va a hablar también de la ruina de ellos. Leámoslo por favor un momentico. Jeremías 47, versículos 5 al 7. Gaza se rapó la cabeza, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Cuándo dejarás de sajarte? Espada del Señor, ¿cuándo vas a descansar? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. Pero ¿cómo reposarás si el Señor te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar? Allí te ha destinado. Entonces habla de la ruina que efectivamente tiene lugar en esa ciudad. Y Ecrón, que es la otra ciudad de la que se habla acá. Ecrón dice que fue asignada a la tribu de Judá también, o también a la tribu de Dan. Recordemos que todos esos lugares se compartían entre la tribu de Dan y la tribu de Judá. Pero la tribu de Dan, pues tampoco pudieron como tomarla así como muy fácilmente. Y allá también fue donde fue llevada el arca del pacto, a Ecrón, donde causó grandes males. ¿Se acuerdan ustedes? Reitero, en el templo del dios Dagón. Muy bien. Ahora miren esto, miren dónde estaba. Recordemos que inicialmente el profeta habla de Damasco, que miren dónde está el cursor. Les dije que era la parte nororiental de Israel. Luego, de la parte nororiental se viene a la parte suroccidental. Y luego de la parte suroccidental, mire lo que va a pasar ahora. Se va a la parte noroccidental, a un lugar que se llama Tiro. Leamos en los versículos 11 en adelante. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom, 9, versículo 9. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Ahí está. Recordemos que cuando el texto dice que por 3 pecados de ahí, por el cuarto no revocaré su castigo, equivale a lo que nosotros decimos, esta es la gota que rebosó la copa. Esta ya es la tapa del asunto. Esto ya es el colmo. Eso es lo que quiere decir esa expresión por 3 pecados de y por el cuarto. Hablemos un poquitico de Tiro. ¿Qué está pasando? Tiro era la capital de Fenicia, ¿cierto? Y recordemos que siempre se menciona muchísimo a Tiro y Sidón, recordarán ustedes, ¿cierto? Y aquí hay algo muy importante. Mire, Tiro era una ciudad que casi ningún conquistador pudo tomarla. ¿Por qué razón? Porque Tiro digamos, estaba conformada por 2 grandes ciudades. Una que estaba en la costa del mar Mediterráneo y la otra que había sido construida dentro de una isla a 800 metros de la tierra firme. Entonces, cuando una persona, un conquistador quería venir a tomar la ciudad, todos los habitantes de ahí se iban para la ciudad de la isla y entonces no podían tomarla. Eso fue bastante complicado, ¿ya? Y entonces
Ahí en la isla había un número considerable de personas, pero también en la ciudad de la costa habían otra cantidad de personas, porque pues las islas, recordemos pues que tienen cierto límite de habitantes, porque obviamente no da para más, ¿cierto? Entonces, obviamente en la isla no había lugar para la agricultura y pues entonces, ¿cómo se autoabastecían? Y como les comento, era imposible de conquistar por estar separado de tierra firme. ¿Sabe quién fue el único que pudo separar, que pudo tomar a esta ciudad de Tiro? El único que la logró conquistar fue Alejandro Magno. ¿Cómo hizo? Tomó todos los materiales que pudo, de casas, de construcciones, de la ciudad en la tierra firme, en la costa, e hizo un puente hacia la isla. Y él fue el único que pudo conquistar tanto la ciudad de la costa como la ciudad de la isla. Eso lo hizo Alejandro Magno. ¿Listo? Isaías llama a Tiro la hija de Sidón en el capítulo 23, versículo 12, pero todo el capítulo habla de ellos. Y en la historia, esta ciudad de Tiro fue famosa por sus navegantes. Esos eran los grandes lobos marinos. Esta persona estas personas eran muy buenas en el mar, cosa que Israel no. ¿Por qué Israel no son buenos en el mar? Porque no son buenos navegantes. Y aparte de eso, en el mar está Leviatán, que era un monstruo marino, según la historia. Entonces ellos le tenían como cierto temor a eso. Israel no tuvo, digamos, tuvieron una flota mercante en un lugar que se llamaba Esión Geber, cuando Salomón fue rey de Israel, pero ellos, esa flota mercante era manejada por otras personas, ni siquiera por los israelitas. Entonces, ese es como el asunto. Y Tiro, entonces, se erigen como los grandes lobos marinos, o sea, los grandes navegantes eran los de Tiro y Sidón. Y ellos, obviamente, por manejar muy bien las embarcaciones, hicieron algo muy importante. Recordemos que Tiro e Israel, ¿a qué continente pertenecen? ¿A qué continente pertenece toda esta parte de la cual nosotros estamos hablando? ¿Alguien sabe? Al continente asiático. Israel pertenece al continente asiático, ¿correcto? Aunque obviamente ahí, justo en Israel, es el epicentro eh, de tres grandes continentes. El continente asiático, al cual, reitero, pertenece Israel, el continente europeo, a la izquierda, estamos parados frente al mapa, y el continente africano, que está abajo, donde empieza Egipto. Entonces Israel está justo en el medio de esos tres continentes, ¿ya? Entonces ese es el próximo Oriente. Luego se habla del Medio Oriente, bueno, ese es realmente Medio Oriente. Luego se habla del lejano Oriente, ¿cierto? Pero entonces pertenece precisamente a eso, al Oriente. De ahí para acá se conoce como el Occidente. O sea, nosotros somos occidentales. Claro que ese concepto de occidental tiene varios matices. Nosotros somos occidentales porque estamos en el hemisferio occidental, a diferencia de Israel que está en el hemisferio oriental, China, Japón, etcétera. Pero aquí hay algo muy interesante, y es que ese concepto de occidentales tiene varios matices o se utiliza de varias maneras. Por ejemplo, porque digamos ustedes que están allá en Europa, se puede hablar de que son occidentales, pero las condiciones de ustedes que están allá en Europa son muy diferentes a las condiciones, por ejemplo, de mucha gente aquí en Latinoamérica. Es decir, todos en Latinoamérica estamos muy, muy atrasados en comparación con Europa, pero se nos dice que nosotros también somos occidentales. Entonces, usualmente cuando se habla de la cultura, de la posición, del intelecto de Occidente, se tendrá que referir solamente, digamos, como a esa parte de Europa. Pero nosotros también, reitero, somos occidentales, pero no tenemos las mismas ventajas de los que están en Europa, ni la misma posición. Y ni hablar, por ejemplo, de que incluso aquí mismo en Latinoamérica
hay países que están mucho más atrasados también que Colombia. Entonces, ahí no se les podría aplicar el concepto de Occidente desde la perspectiva económica, cultural o intelectual de la cuna innata, de la crema innata o de la cuna de la cultura occidental, que es precisamente ahí en Europa, muy cerca ahí donde están ustedes, ahí están los Países Bajos, ahí está Alemania, Inglaterra, bueno, en fin. Entonces, todos esos lugares, pero los de Tiro unieron. ¿Qué es lo que divide a esos dos? Bueno, por lo menos en una parte de Europa, que es la que la divide eh, con, con, con el Oriente, pues el mar Mediterráneo. Entonces, fíjese, toda esa costa del mar Mediterráneo que hay ahí, compartiéndose entre las ciudades de las cuales estamos hablando, con España y cosas de esas, toda esa cultura mediterránea. Entonces, estos de Tiro unieron esos dos hemisferios, el oriente con el occidente. Y Tiro fue también un gran centro comercial y obviamente, como les estoy comentando, marítimo. En el libro de Isaías 23:3 se le llama a Tiro el emporio de las naciones. Y en Ezequiel, capítulo 27, que es un pueblo que usualmente, un texto que usualmente nosotros hemos dicho, ahí está hablando de Satanás, no, ahí no está hablando de ningún Satanás. Ahí está hablando en el capítulo 27 del libro de Ezequiel de Tiro precisamente, y está hablando de un personaje que era rey de Tiro, que era un señor que se llamaba Itobaal II, que era una persona muy poderosa en la batalla y que lo contrataban muchísimo para pelear porque era muy bueno, ¿ya? Y entonces habla de cómo ese personaje va a ser destruido. Reitero, ahí no está hablando de Satanás. Muy bien. Ah, pero aquí es algo bien importante. Mire, los de Tiro fundaron las ciudades de Cartago en África. Cuidado, ustedes recuerdan de las guerras de la antigüedad, hubo tres clases de guerras que fueron muy poderosas, muy populares y muy largas también. Eran las guerras púnicas, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Esas tres clases de guerras hubo en la antigüedad que fueron guerras muy grandes, muy largas y donde murió muchísima gente. Pues bien, una de esas tres guerras que les mencioné fueron las púnicas. ¿Y quién estaba peleando en las guerras púnicas? Estaba peleando Cartago contra Roma. ¿Y por qué le estoy contando todo eso? Porque los de Tiro fundaron la ciudad de Cartago. Y la ciudad de Cartago fue tan poderosa en la guerra que se atrevió a hacerle frente a Roma, que era un imperio. Y pelearon en esas guerras púnicas, que son guerras que, reitero, duran muchísimos años. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque los de Tiro eran tremendos en la guerra, eran muy fuertes para eso. Por eso es bastante interesante leer ese capítulo 27 de Ezequiel, donde habla de la caída de Tiro y de la caída del rey de Tiro. ¿Listo? Muy bien. Obviamente las guerras las perdió Cartago, es decir, la ciudad que había sido fundada por los de Tiro. Pero, pues es que, reitero, si se atrevieron a pelear con Roma, pues eran poderosos porque Roma era un imperio. ¿Qué pasaba entre Tiro e Israel? En algunas épocas hubo buenas relaciones, por ejemplo, con David, con Salomón. Fueron relaciones muy cordiales y productivas para ambas partes. Pero no siempre fue así. Posteriormente, como que el asunto difiere un poquitico. Muy bien. Eso en cuanto a Tiro. Ahora miren lo que va a hacer este movimiento del mapa. Estamos en la parte que noroccidental. Noroccidental. Ahora, ¿para dónde nos va a llevar el profeta? Mire, se cambia literalmente la parte noroccidental a la parte suroriental. Así, diametralmente opuesto, y ahora está hablando de Bosra. Bosra. Mire qué dice de Bosra. Estamos en el capítulo 1, versículo
Versículo 11. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el rencor. Prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. Ahí está. Entonces aquí está hablando de Edom. ¿Recuerdan quién era Edom? Edom era descendientes de Esaú. ¿Y quién era Esaú? Esaú era el hermano de Jacob, recordarán ustedes, al cual Jacob le vendió la primogenitura por un guisado de lentejas. Es lo que se plantea, ¿recuerdan? Y entonces aquí el texto dice que los edomitas no pudieron perdonar lo que hizo Jacob y que siempre le guardó rencor a Israel. Y aquí se está planteando entonces esto. ¿Qué significa el nombre de Edom? Significa tierra roja y como les comenté, son los descendientes de Esaú. Se cree que la tierra de Edom pues es una tierra, digamos, como de un color rojizo y por eso se le coloca el nombre a esa ciudad así, Edom. Edom es el nombre del color rojo en el hebreo. Ah, así se llama, Adom. Adom, muy bien. Y Edom era una tierra montañosa y esta es una de las ciudades por estar tan estrechamente relacionada al pueblo de Israel, es una de las que más se menciona en la Biblia, junto con Bosra, con Sela, que es la famosa ciudad Petra. Ustedes han escuchado hablar de Petra. ¿Se acuerdan que Petra es una ciudad que pertenece a Edom, que está esculpida en la peña? La gente vivía en la peña, hacían casas ahí en la peña y obviamente por ellos estar ahí en la peña era muy complicado tomarlos, eh, muy complicado tomarlos y conquistarlos. Entonces, ese era el gran orgullo de ellos. Creo, si no estoy equivocado, que el libro de Abdías nos va a hablar de esta ciudad. Y otra ciudad que se menciona muchísimo de Edom es Temán. Temán fue durante mucho tiempo la capital de Edom. Petra también fue por un tiempo la capital de Edom. Los, los temanitas eran reconocidos por su sabiduría. La gente de Temán era reconocida por ser muy inteligentes, muy sabios. La Biblia habla de los sabios de Temán, ¿ya? Y se le reconocía como un lugar, como un epicentro cultural parecido, por ejemplo, a Atenas del Imperio Griego o alguna cosa así. Y como le comento, estos eran parientes de Israel. Y los habitantes, pues tenían varias, eran agricultores, otros comerciantes, en fin. Y acá también esta gente tenía rutas de caravanas, los edomitas, y se les pasaba también eh, eh, cobrando peaje y hospedaje a la gente que pasaba por ahí. Entonces, eso era muy necesario en esa época, los hospedajes, porque no eran tan comunes esos hospedajes y estaban más bien como separados mucho de uno y otro lugar. Entonces la gente necesitaba hospedajes para quedarse por la noche y seguir viajando al otro día. Entonces ahí estaban los edomitas cobrando peajes y cobrando hospedaje también. Y ellos tenían unas minas de cobre que se llaman minas cupríferas y de minas también de hierro, y ellos entonces practicaban eso que se conoce como la economía extractivista. Eso de economía extractivista tiene que ver con que sacan de la naturaleza lo que la naturaleza produce. ¿Listo? Es muy posible que ellos hablaban algo de hebreo o por lo menos como un idioma muy, muy parecido al hebreo. ¿Listo? Y el gobierno de ellos también era un gobierno monárquico, es decir, había reyes allá gobernando en Edom. Y
recordemos nosotros que esta ciudad edomita es la que le prohíbe a Israel, cuando ellos salen de Egipto, les prohíbe que pasen por su territorio y también les prohíbe que beban agua. Aunque Israel les dice, tranquilos, nosotros les pagamos por su agua y todo ese asunto, ellos dicen, no, si ustedes pasan por nuestro territorio, nosotros vamos a salir y los vamos a destruir. Entonces mejor no pase. ¿Listo? Y Saúl llevó al pueblo de Israel a la guerra contra este pueblo. Y por otro lado, la Biblia habla de que David mató a 18,000 edomitas. Bueno, puede que sea una, una hipérbole esa cifra, pero de todas maneras se habla de unas muertes de unos edomitas en el Valle de la Sal. Primero Samuel 8:13, leámoslo rápidamente. Segundo Samuel, perdón. Segundo Samuel 8:13. Así ganó David fama, y cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Además puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ahí está. Ya más o menos en el 732, ojo, los asirios conquistaron a Edom, 732. En ese momento los asirios empiezan a conquistar en muchos pueblos, conquistan también a Siria, que recuerde que les hablaba al inicio de ellos, y también bajan y conquistan a otros reinos, incluido el reino de Edom. ¿Listo? Muy bien. Preguntas hasta el momento. Preguntas. Estamos hablando de Amós capítulo 1 y estamos leyendo los oráculos de condenación para todas estas naciones. Y ahorita nos queda el versículo 13, a ver qué nos dice. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad, en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio con todos los príncipes, dice el Señor. Aquí está entonces un texto de otro texto que es el versículo 13 que nos está hablando de Amón. Amón. Mire entonces cómo va lo que va a ser el mapa. Recordemos quién está hablando ahí. ¿Quién está diciendo todo esto que le estoy mostrando un poco más ampliamente? ¿Quién está hablando de eso? Amós. Amós. Se dice que Amós está en un sábado, en un día de reposo. Toda la gente está llegando a Betel, pues a los servicios religiosos del día de reposo, y se encuentran a esta belleza acá de Amós, dando esas profecías. Ahora, recuerden que les comentaba que los capítulos 1, 2, 3 de Amós, eso se llama un quiasmo, que es una manera en que la persona que está hablando va llevando poco a poco a los que lo están escuchando, ¿correcto? Y les va diciendo cosas para despertar su interés y su motivación. Cada vez que Amós habla de alguno de estos sitios y cómo van a ser destruidos, la gente, eso se va poniendo cada vez más contenta y cada vez más eufórica, y eso parece que fueron en Pentecostés. ¿Por qué? Porque al tomar cada uno de esos lugares de los cuales hemos venido hablando, esos lugares tienen muchas características, ¿cierto? Minas, como dijimos, pasos de caravana, rutas de caravanas, comercio con el mar y comercio con el occidente, ¿cierto? Entonces Israel se imagina cómo será la vida de ellos cuando ya no estén esos enemigos ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con Israel cuando quite a sus enemigos de Damasco? Cuando quiten a sus enemigos de la Pentápolis Filistea, cuando quiten a Edom, y ahora cuando hablemos de Amón, no, estos israelitas entran en un avivamiento, eso es un Pentecostés allá. ¿Por qué?
cada uno de esos países tiene ciertas, digamos, beneficios obviamente geográficos, económicos, políticos, y si esos países ya no van a estar, ¿a quién le van a corresponder esos territorios? Pues a Israel. Entonces, obviamente están súper contentos. Parece la hora llegada. La gente está contenta, está entusiasmada, escuchando cómo todos sus enemigos van a ser destruidos. Hablemos de Amón. Recuerden que leí el texto. Amón es un pueblo que viene de un incesto de Lot con su hija menor. Las hijas de Lot, recordemos que cuando los ángeles sacan a Lot para que no sean destruidos con Sodoma y Gomorra, entonces los ángeles lo sacan y resulta que ellas después se ven solas con su papá. Un día lo emborracha uno, ¿cierto? Y le dice, arman la trama de irse a dormir cada una con su papá o de tener sexo, entonces primero una y luego la otra, y ambas quedan embarazadas. Y de ahí vienen los pueblos de Amón, el incesto de Lot con su hija menor, y Moab, Moab que es el incesto con su hija mayor. ¿Listo? Muy bien, hablemos un poquitico de Amón. Entonces, recordemos que ellos terminan siendo esas personas que, aunque son familia de Israel, porque son primos, pero de todas maneras se constituyen en los enemigos de ellos. Entonces, miren qué es lo que les dice de ellos. Así dice el Señor: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla. Con tempestad, con día tempestuoso y su rey irá en cautiverio con todos sus príncipes, dice el Señor. Ahí está. Entonces, todo eso es lo que está hablándose de Moab. Ahora, por otro lado, está de Edom, perdón. Ahora, por otro lado, está Moab. Hablemos de Moab. La capital de Moab, por lo menos en alguna época, fue Keriot. Y como les comenté, también es descendiente de Lot en incesto con su hija mayor. Amonitas, incesto de Lot con su hija menor. Moabitas, descendientes de un incesto de Lot con su hija mayor. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué pasó con ellos? No habían mostrado respeto por los muertos. Mire lo que dice Segundo de Reyes 3, 26, 27. Segundo de Reyes 3, 26, 27. Cuando el rey de Moab vio que lo vencían en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, pero no pudieron hacerlo. Entonces tomó a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Esto provocó grande enojo contra Israel, que se alejaron de allí y regresaron a su tierra. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué se dice de ellos? Ellos habían profanado las tumbas de los reyes de Edom y por lo tanto iban a ser derrotados en la batalla. Los palacios de ellos iban a ser quemados. Muy bien. Y ahora, mire lo que dice en el capítulo 2. Entramos ahora al capítulo 2 del libro de Amós. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego a Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab en el tumulto, su estrépito y sonido de trompeta. Quitaré al juez de en medio de él y mataré con él a todos los príncipes, dice el Señor. Ahí está. Entonces, estamos hablando del país anterior, ¿correcto? Y habíamos dicho todo eso de lo que estuvimos hablando. Y luego, acá
En Judá, en el capítulo 2, entonces empieza diciendo, mire lo que dice el 4:2:4. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor, no guardaron sus ordenanzas, sus pactos. Bueno, aquí entonces fíjese, les he venido diciendo cómo el profeta Amós habla de todos esos lugares, ¿no? De todos esos lugares. Tremendo conocimiento tan vasto el que tiene el profeta Amós. Y resulta que, por último, el último enemigo del reino del norte, es decir, de Israel, del cual habla, es Judá. Recordemos que en esa época están divididos el reino entre el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte se llama Israel con su capital Samaria, y el reino del sur se llama Israel con su capital Jerusalén, ¿correcto? Pero como le comento, eran ejércitos enemigos, eran países enemigos. Y entonces, ¿qué pasa? A los últimos que le habla de destrucción el profeta Amós es a los de Judá. Recuerde que Amós está ministrando en el reino del norte y Judá es el reino del sur, ¿correcto? Y empieza a decir una cantidad de cosas fuertes que le van a pasar a Judá. Mire lo que dice acá. Estoy en el versículo 4, capítulo 2 versículo 4. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la palabra del Señor, porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas, y los hicieron errar, y los hicieron errar. Estoy en el versículo 4. Sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego a Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho el Señor. Bueno, ahí. Entonces, fíjese, lo que habla de Judá, los voy a destruir también. No, imagínense en ese momento cómo está Israel. Están contentos, están satisfechos. Todos nuestros enemigos van a ser destruidos. Todos nuestros enemigos van a ser consumidos por el fuego, van a ser muertos porque Dios está de nuestro lado. Y el último enemigo del que nos hablan aquí, nos acaban de hablar de Judá. Entonces ellos tenían esa espinita ahí clavada en su corazón y ahora entonces el profeta nos viene a decir que sí, que el Señor va a destruir a Judá. Espectacular. Pero aquí pasa algo bastante interesante. Después de todo lo que hice con Judá, y obviamente Judá había hecho cosas bastante terribles, bastante lamentables, pero lo curioso es que Israel, que vive en el reino del norte, ha hecho cosas todavía más peores que ellos. Entonces Israel también va a ser destruido. Es una cosa bastante interesante. Eso es Judá. Y por último ahí está Samaria, Samaria. Mire lo que nos dice de Samaria. Leamos el versículo 6. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel. Cuidado, antes era Judá y ahora se llama Israel. Por 3 pecados de Israel, es decir, de Samaria, su capital Samaria. Está en el capítulo, estoy hablando del capítulo 2, versículo 6 en adelante. ¿Listo? Por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo. Pisotean en el pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. El hijo y el padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos a los amorreos que eran altos como los cedros y fuertes como las encinas, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. A ustedes yo los hice subir de la tierra de Egipto y los conduje por el desierto 40 años. Y empieza entonces a hablar una cantidad de juicios que vienen contra Samaria. Obviamente a la gente ahí ya no le gustó. Obviamente la gente se enojó muchísimo. Se dice que arremetieron contra Amós y lo apedrearon. Eso es lo que se plantea. Aparte de eso, ahí está el sumo sacerdote Amasías también hablando
en contra de estos, del profeta Amós. ¿Listo? Muy bien. Preguntas. Pastor, y todo este castigo fue hecho por el Imperio Asirio. O sea, fue cuando el Imperio Asirio conquistó todos estos pueblos. Algunos, como le comento, algunos fueron el imperio asirio, por ejemplo, a Siria y a Damasco y a Moab, como dijimos. Otros fueron los griegos, como Tiro, ¿cierto? Otros fueron el imperio neobabilónico, como al mismo Jerusalén, al mismo Judá. Entonces fueron, digamos, los grandes imperios que se levantaron. Eso estuvo a cargo de los 4 grandes imperios que se levantaron, los 5 grandes imperios. Primero fue el imperio asirio, luego el imperio neobabilónico, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego y luego el imperio romano. Esos 5 imperios fueron los que llevaron a cabo este juicio a estas personas. Y definitivamente esas ciudades sí fueron totalmente destruidas. Ya no se pudo, digamos, como eh, eh, hablar más de ellas. En el tiempo del Señor fueron destruidas. Sí, muy bien. Pero no podemos decir que fue un solo imperio para todas, no, fueron repartidas en los diferentes imperios. Y en Muy diferentes bien. tiempos. ¿Cómo? Y en diferentes tiempos. O Sí, sea, claro. por decir Diferente. algo, el Imperio Asirio lo que no conquistó, lo conquistó otro imperio en otro tiempo. Por ejemplo, el imperio asirio, como comentamos, entonces conquistó a Siria y Damasco. Eh, la verdad es que los imperios por lo general, ocupaban, digamos, como los mismos territorios, o sea que eran los mismos territorios y lo que cambiaban era de dueños, ¿no? Ah, ya no manda entonces el imperio asirio, que ahora manda el imperio babilónico. Entonces lo que hacía era como cambiar de dueño la casa, por decirlo de alguna manera. Los personajes que sí le adicionaron mucho más territorio a su imperio fue Alejandro Magno. Ese tipo tenía un imperio muy vasto. Tanto así que Alejandro Magno decía que su imperio jamás se ponía el sol, que cuando en una parte del imperio de Alejandro Magno estaba amaneciendo, en la otra estaba anocheciendo y viceversa. Entonces, que bienvenida esa luz eléctrica. Entonces, dependiendo el imperio que haya destruido a X ciudad, así entonces también será la fecha. Recordemos que el imperio asirio estuvo vigente del 740 al 609. Ojo, imperio asirio, 740 al 609. Luego entra el imperio neobabilónico, que está vigente desde el 609 hasta el 538. Miremos a ver cuál de esos imperios fue el que duró más tiempo. Luego estuvo el imperio medo-persa, vigente desde el 538 hasta el 333. Y luego está vigente el imperio griego. Desde el 333, Alejandro muere a los 33 años. Se divide ahí en ese momento el imperio griego bajo sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo. Y finalmente, de entre esos 4 generales hay 2 que son mucho más brillantes, que son los Seleucidas y los Ptolomeos. Los Ptolomeos se incrustaron en Jerusalén, en Egipto, y los Seleucidas por allá cerca a Siria y a Damasco. Entonces, pero esos 2 ejércitos pelearon muchísimo entre sí mismos, hasta que se levanta el Imperio Romano por ahí en el siglo I, otros van a decir siglo II antes de Cristo. Y esa gente pues también va a acabar absolutamente con todo, ¿no? Entonces hay imperios que se han levantado, otros que no tanto. Desde esa perspectiva nosotros podríamos mirar cuál es, digamos, la mayor duración de esos imperios. ¿Listo? Muy bien. Preguntas. ¿Alguien propone algo más? Que ahora recuerden todo esto que les he dicho en esta clase, todo está enmarcado bajo la premisa
del universalismo de Dios, entendiendo el universalismo de Dios como que el Señor sí se ha revelado a todas esas naciones. Y porque se ha revelado a ellas, ahora tiene la potestad de venir y pedirles cuentas, cuentas que obviamente ellos no le pueden dar, y entonces viene el inminente castigo a todos esos pueblos. Pero este ejemplo de Amós nos sirve para que nosotros entendamos que no es que Dios no se haya estado relacionando con los demás pueblos. A veces se tiene esa idea. A veces se ve en el Antiguo Testamento a Israel como el epicentro de todo, es decir, que de Israel sale todo lo que es conocimiento, cultura, ciencia, literatura, etcétera, todo, y que entonces todos los pueblos del Medio Oriente viven bajo la tutela de Israel, pero eso no es verdadero, eso es la cosa más falsa que se puede decir. No, Israel fue un pueblo que antes les aprendió a todas estas personas, ¿correcto? Y que en su tiempo, entonces, ellos también van a salir a, digamos, a, a pelear y todo este asunto eh, por sobrevivir, ya, pero que finalmente son destruidos, todos en su momento. ¿Listo? Muy bien. Pero lo importante es que entendamos que el Señor está eh, gobernando en todos esos pueblos. Y reitero, ahora les viene a pedir cuentas. Así como en la actualidad también el Señor está sobre todas las demás naciones y en el momento indicado pedirá cuentas de lo que se está haciendo. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? ¿Ya? Aunque esas naciones no sean Israel, aunque esas naciones no tengan la religión que llamamos cristianismo o judaísmo o islam, pero el Señor está actuando en todas en todos los grupos étnicos. Eso es lo que es importante en este mensaje que estoy dando hoy. Así como también es importante recordarles que mire lo que un profeta logra en el sentido de que conoce mucho de su contexto. Este tipo es una eminencia. Este señor sabe lo que pasa, haga de cuenta usted allá donde está, todos los países que rodean el país donde usted está y que les conoce sus males, sus deficiencias. Ahí eso es muy importante y que sería una obligación para nosotros saber exactamente qué es lo que está pasando. Y nosotros deberíamos aprender todos esos conceptos. Muy bien, preguntas. Bueno, si no es así, entonces vamos a tomar otro tema del libro de Amós. ¿Listo? Otro tema del libro de Amós. Permítame entonces cambiar acá de diapositiva. Y hablar un momentico de este otro tema que les mencioné la clase anterior, y es el tema de las doxologías. Leamos, por favor, en Amós capítulo 4, versículo 13. Leemos también el 5, 8 y 9. Y hablemos un momentico de este tema. ¿Alguien que me colabore leyendo, por favor? ¿Me puede repetir, pastor, por favor? Amós capítulo 4, versículo 13 y Amós 5, versículos 8 y 9. Bueno, capítulo 13. Dice, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace que de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Muy bien. Gracias. Permítame entonces, le hablo algo de esto.
para complementar lo que les estaba comentando de Amós. Y aquí están viendo una pantalla, ¿sí? Mire cuáles son los pecados de las demás naciones. Ojo, por ejemplo, los pecados de las demás naciones que nosotros acabamos de experimentar se refieren a el comportamiento de esos pueblos en la guerra, ¿ya? ¿Qué está pasando con esos pueblos? ¿Cuáles son las costumbres de ellos en la guerra? Por eso nosotros vemos acá que le abrían el vientre a las mujeres. ¿Sí ve que varias veces se repite? Esa era una de las costumbres que ellos tenían. Cuando las mujeres embarazadas les abrían los vientres. ¿Para qué hacían eso? Para que no naciera esa generación. Porque si nacían esa generación, iba a ir y les iba a hacer frente a ellos. Entonces, no, eh, eh, no los dejaban nacer y era bastante lamentable. Y uh, entonces, casi todo lo que se les dice a ellos acá tienen que ver con delitos de guerra, ¿cierto? Y tiene que ver también con asuntos internacionales. Por eso se habla siempre de la destrucción de los palacios de ellos, y cuando se habla de esa destrucción, ¿a qué se refiere? La destrucción de los palacios de ellos, ¿a qué se refiere? Pues se refiere precisamente a los reyes, a los poderosos, a los que están en eminencia, que son los que van a ser destruidos, ¿cierto? Por eso también se habla de la destrucción del gobernante, de los reyes, se mencionan siempre ahí los reyes, ¿cierto? Y también se menciona los ejércitos, es decir, todo tiene que ver con la guerra, los que mandan a la guerra, los que van y pelean, desde dónde salen las órdenes para la guerra, en fin. Entonces, por eso se habla de la destrucción de esos que están inmersos en la guerra. Pero curiosamente, cuando habla de Israel, cuando habla de Israel, el asunto es diferente, porque las quejas que tiene el pueblo, el Señor, a través de su profeta para Israel y para Judá, se refiere a comportamientos con sus propios hermanos. Y eso es bastante delicado. Es decir, la gente de los demás pueblos demuestra con sus hechos mucho más amor fraternal que el mismo pueblo de Israel para con sus hermanos. Es decir, Judá e Israel. Judá e Israel. Recuerde que Judá e Israel son dos pueblos que en ese momento son enemigos porque están peleando entre ellos. Luego del cisma del 1931, perdón, 931 antes de Cristo. Y entonces entre ellos dos son tan enemigos y son tan rivales que incluso hacen cosas que eh, no los hacían entre ellos dos, que no se veían entre los ejércitos enemigos. Por ejemplo, vendían al justo por un par de zapatos. ¿Recuerdan ustedes? El pobre sacaba un par de zapatos a crédito porque no tenía cómo pagarlos de contado. Y para el colmo, cuando los sacaba a crédito, no podían pagarlos y tenían que terminar vendiéndose como esclavos. Eso era bastante grave. Por otro lado, la violencia física contra los débiles. Los poderosos se aprovechaban de los débiles, ya se aprovechaban en todos los aspectos. ¿Qué más hacían? Recuerden lo que les he venido diciendo. El Señor les ha dado tanto a Israel como a Judá medios para vivir. Pero ¿qué pasaba? Para ellos no eran suficientes esos medios, sino que tenían que quitarle a sus compatriotas pobres lo poco que tenían para ellos. Entonces aquí está el rico con una cantidad de dinero muy tremenda, pero ven al pobre que tiene un pequeño euro allá y dice, ese euro también tiene que ser mío, ¿cierto? Ustedes han visto un meme de un adinerado hombre ahí en una montaña de dinero y el pobre con unas moneditas fruto de su trabajo y el rico desde allá de la montaña de dinero diciéndole al pobre, hey, tu avaricia coloca en peligro la economía del mundo. Eso es lo que está pasando acá en Israel. Entonces, los poderosos, teniendo de sobra en sus casas y en sus fincas, aún así no son conformes con eso, sino que le quitan lo poco que tiene a los pobres. Y eso es lo que el Señor está rechazando. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Se están
convirtiendo los sujetos en objetos y los objetos en sujetos. ¿Listo? Entonces es bastante lamentable ese contraste que hay entre el pueblo escogido con sus propios hermanos y los demás pueblos de los que hemos estado hablando hoy, contra, con la relación que tienen entre ellos mismos. Es decir, la relación que tienen los pueblos paganos, supuestamente, son relaciones mucho más cordiales entre ellos mismos que la relación que tienen los de Israel y los de Judá. Entonces, esos pueblos paganos no van a ser juzgados y condenados por sus relaciones con sus demás pueblos, con sus demás personas, compatriotas, porque están bien. Son condenados por lo que están haciendo contra otros pueblos, mientras que Israel es condenado por lo que estaban haciendo contra sus propios hermanos. Entonces, el contraste teológico es muy grande entre Israel y esos otros pueblos. ¿Listo? Por otro lado, también Amós va a hablar a Israel al hablar de los pecados de las demás naciones y los compara con Israel. Y por lo tanto, la conclusión es que si Dios no tiene compasión de esos otros pueblos, correcto, porque no tiene compasión, mucho menos va a tener compasión de Israel, porque el juicio tiene que comenzar por la casa. Es decir, si ustedes no dan ejemplo que son los que conocen al único Dios verdadero, pues entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? Ustedes debieron dar ejemplo y no lo dieron y por lo tanto el castigo será peor para ustedes que para esos otros pueblos. ¿Alguien levantó la mano acá? ¿Fue quién? ¿Alexandra? Ah, sí. O sea que ese sistema económico, bueno, viene desde generaciones a generaciones, ¿no? Y se ha ido modernizando, ¿no? Sí. Pare- Mire, yo siempre he dicho una cosa. Se supone que la política neoliberal es muy complicado cuando surgen, digamos, movimientos tan poderosos en el mundo, como lo es el neoliberalismo. La política neoliberal, con su principal bandera, que es el neocapitalismo, neoliberal es una cosa grandísima que tiene que ver con la política, con la cultura, con lo social, con lo religioso, con todo. Y en cuanto a la economía, el ideal neoliberal tiene una bandera que se llama el neocapitalismo, ¿ya? Y ese neoliberalismo se le atribuye, por ejemplo, a Margaret Thatcher, entre otros, o sea, como los políticos de esa época de ella, ¿correcto? Pero curiosamente, ¿saben a quién se le atribuye el nacimiento del capitalismo? De todo este neocapitalismo, ¿saben a quién se le atribuye? Aunque el término es relativamente nuevo, pero nada más y nada menos se le atribuye que a este reformador, Juan Calvino. Juan Calvino era una persona adinerada y él empezó a predicar el evangelio a la gente también adinerada, diciéndole que ellos eran los elegidos por Dios y que por ser los elegidos entonces tenían que vivir a cuerpo de rey, algo así como la teología de la prosperidad. Y entonces todos los grandes, los poderosos, los banqueros de Suiza y de esos lugares, Holanda, etcétera, le copiaron a Juan Calvino. Entonces se dice que este es el padre de este sistema económico. Pero yendo un poco más hacia atrás, ¿sabe quién logró lo que pretende lograr también el sistema económico que está imperando en este momento? Y es una persona que ustedes la reconocen como alguien muy tierno, muy bello, muy santo, muy romántico, muy soñador, él, José. José fue el primer neocapitalista de la historia, según el texto bíblico. Josué fue un explotador, un subyugador. Les quitó a los egipcios incluso la tierra, sus animales y sus propias vidas y se los cambió por pan para comer. Y eso es lo que pretende el neocapitalismo, que la gente solamente tenga cómo comer. Listo. ¿Y comer para qué? Para que pueda seguir trabajando.
y para que pueda con su trabajo seguir enriqueciendo a los poderosos. Eso es lo que pretende el neocapitalismo, que usted y yo estemos tan endeudados que no tengamos absolutamente nada más. Es decir, que tengamos lo mínimo que podemos tener para que podamos subsistir. Y en ese subsistir sigamos enriqueciendo a los poderosos. Eso es lo que se quiere plantear. Eso es lo que se quiere lograr. ¿Ya? Entonces, y eso fue lo que logró hace muchos, muchos miles de años José, el famoso niño soñador, que después fue gobernador de Egipto. Entonces, eso es bastante complicado, ese asunto. ¿Listo? Entonces, el pueblo de Israel había pecado hasta el colmo, pero curiosamente no se habían saciado. Seguían y seguían pecando. Israel también por otro lado, Judá e Israel también por otro lado, había pecado hasta el colmo y tampoco se había saciado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que ver. Así que Amós pone al pueblo de Dios en igualdad de condiciones con las demás naciones, ¿cierto? Y a las naciones paganas en igual de condiciones entre ellas mismas. Vean esa imagen que yo coloco ahí. ¿Alguien sabe dónde es eso? ¿Saben dónde es eso? Esos son los tugurios de esos, y esa que esos están bonitos. Los tugurios que podemos encontrar, por ejemplo, en Buenaventura, en el Chocó. Es bastante lamentable. Muy bien. Y entonces tendríamos que decir y preguntarnos, ¿ha olvidado Dios a los pueblos paganos? Cuidado. No todos los pueblos aceptan el Nuevo Testamento. No todos los pueblos aceptan el Antiguo Testamento. No todos los pueblos aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Y como les decía en la clase anterior, entonces la muerte y Cristo es el único camino de salvación. Lo que se plantea es que esos otros pueblos definitivamente tendrán que darle cuenta a Dios. Que Dios, mire, dése cuenta una cosa. Dios no juzga y condena a esas otras naciones por las leyes que le había dado a Israel. Guarde el día de reposo y cosas de esas. No. Dios juzga y condena a esos otros pueblos por sus propias leyes. Asimismo también el Señor juzgará y condenará a los cristianos por sus leyes, a los musulmanes por sus leyes, a los judíos por sus propias leyes. Porque es el sistema legal en el cual a nosotros nos tocó vivir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no cumplió ese sistema legal? Y sobre todo teniendo en cuenta que aparte del sistema legal, hay una legalidad, hay otro sistema legal mucho más fuerte y mucho más importante que ese, que es el sistema legal divino. Con base en ese sistema legal divino, que finalmente termina siendo común para todos los pueblos, es que Dios juzga y condena, o juzga y salva a un ser humano. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, tanto allá como acá. Porque esa es la gran enseñanza de estos dos capítulos del libro de Amós, que el Señor tiene cuidado, vela por todos los pueblos, pero que también los traerá a juicio a todos los pueblos, no solamente al pueblo de Israel. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y el Señor también es muy incisivo cuando habla de algo bien interesante, y es cuando le dice al pueblo de Israel que ellos no son los únicos, que Él hizo transportar Leamos el texto de Amós capítulo 9, versículo 7. Mire lo que dice este texto, bien interesante. Hijos de Israel, ¿ustedes acaso son diferentes a los etíopes? Dice el Señor. ¿Acaso no hice yo subir a Israel de tierra de Egipto? Cuidado. Y de Caftor a los filisteos y de Kir a los arameos. Ciertamente los ojos del Señor están contra el reino pecador y yo los borraré de la faz de la tierra.
mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. Ojo, el Señor les está diciendo acá en este texto algo bien interesante. Lo que les está diciendo es que yo los hice subir a ustedes de Egipto, es decir, ustedes estaban de esclavos allá en Egipto. ¿Sí o no? El pueblo les dice, sí, Señor. Pero les voy a decir una cosa, ustedes no fueron los únicos, porque yo también hice subir a los filisteos de Caftor, es decir, los filisteos también estaban esclavizados en un lugar que se llamaba Caftor, y el Señor también les hizo a ellos un éxodo. Ojo, es que el éxodo de Israel no es el único. Si estamos pensando nosotros que el éxodo que vivió Israel de Egipto es el único en el mundo y que no ha habido nada más, no hay nada más equivocado que eso. Aquí la Biblia nos habla de un éxodo de Israel de Egipto, pero acá nos habla de otro, un éxodo de los filisteos saliendo en liberación de un lugar que se llamaba Caftor. Y dice que también otro pueblo que se llamaba Kir salieron en liberación de los arameos. Que había muchos pueblos esclavos y que el Señor a todos esos pueblos los fue sacando. Y que por lo tanto, Él entonces es el Señor del mundo. Aunque Israel piensa que solamente se mete con ellos y solamente que con ellos se interactúa. El Señor les está diciendo, es falso. Yo estoy contra, he actuado con todos los pueblos y ahora estoy también en contra de todos los pueblos porque todos me han fallado. ¿Listo? Preguntas. Pero pastor, pero entonces al final el único que hoy en día subsiste es Israel, ¿no? De estos otros pueblos, de todos estos pueblos, no, como les comentaba, ahí está, por ejemplo, Siria, Damasco. Digamos que las ciudades, los sitios geográficos obviamente siguen existiendo. Las ciudades como tal cambian de nombre. Se acuerda que les decía Asdod y que en el Nuevo Testamento se llamaba Azoto, ¿no? Entonces cambian de nombre, pero obviamente la historia que se ha vivido en esos pueblos, digamos como que se sigue repitiendo y repitiendo. Hay algo bien interesante en Israel, por ejemplo, ahora mientras que les hablaba hace poco ahora más temprano del templo y que ellos no iban a destruir ese templo, en Israel se pueden ver, uno puede entrar a unas partes muy profundas de la ciudad. Cuando yo estuve allá, nos llevaba un señor que se llama, se me olvidó ahorita el nombre, es un tipo muy brillante. Es un teólogo y biblista que ha escrito como 50 libros el hombre. Se me olvidó el nombre ahorita. Y el hombre se conoce Jerusalén, mejor dicho, por todo lado. Y resulta que el tipo nos metía por debajo del templo, por debajo del muro de los lamentos y por debajo del templo musulmán que hay allá. Eso hay unos meteros impresionantes. Y se ven muchos estratos de Israel, es decir, debajo de Jerusalén hay otras ciudades que fueron habitadas en algunas otras épocas de la historia, sino que obviamente esas ciudades son destruidas y es muy complicado mover todos esos materiales. Lo que hace la gente es construir sobre esas ruinas ahí, pero entonces hay muchos vestigios que quedan debajo. Entonces, si bien las ciudades desaparecen con esos nombres que están acá y todo ese asunto, de todas maneras hay una historia que continúa, ¿no? Una historia que continúa, un lastre que continúa. A veces entonces son otros grupos étnicos que ocupan ese lugar, pero la mayoría de veces son esos mismos grupos étnicos que continúan ahí en esos sitios. ¿Listo? Y claro, de todas maneras, el único que ha mantenido, digamos, como esa hegemonía y todo ese asunto, que eso es algo que se le debe reconocer a Israel, es que han aguantado, mire todos esos imperios que le mencioné, asirio, babilónico, medo-persa, griego, romano, otomano, imperio Hitler, y a todos esos grandes imperios, los judíos los han avasallado. Y ninguno de sus imperios existe en la actualidad, mientras que Israel, siendo un pueblo tan pequeño, sí existe. Pastor, pero Israel actual desciende del reino de Judá, ¿no? Porque Israel del norte nunca volvió del cautiverio, ¿no?
Sí, realmente, sí, sobre todo, digamos, y de hecho, mire el término judíos y mire el término Judá. Entonces, Judá viene de, o judíos viene de Judá, ¿correcto? Eh, Aunque ellos sí dicen, ellos proponen y dicen que ellos sí pueden rastrear todas las tribus, obviamente sobre todo los conservadores, ¿no? Los ultraortodoxos son los que dicen sobre todo eso, que ellos sí pueden trazar y rastrear todas las 12 tribus de Israel y que saben quién existe, quién es descendiente de cada tribu. Eso es lo que proponen. Hay otros que van a decir, no, solamente los de la tribu de Leví, porque en Israel todos los que son de apellido Cohen, sacerdote, supuestamente son descendientes de Aarón, ¿ya? Entonces, hay algunos que dicen, todas las tribus se pueden rastrear, otros dicen, no, solamente esta otra tribu. ¿Quién está levantando la mano, Alexandra? Y eso de las tribus perdidas. Sí, era precisamente de lo que estaba hablando Roland, Ajá. que se plantea que todas las tribus están perdidas, pero reitero, unos dicen no están perdidas porque nosotros podemos rastrear y decir cuál pertenece a cada tribu, y otros van a decir no, realmente sí están perdidas, solamente se pueden rastrear unos pocos, ¿ya? Eso es como el asunto ahí. Ahora, pues lo que se habla es de un grupo étnico que se llaman judíos. Ese es el grupo étnico del cual se habla. Muy bien. Preguntas. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces los espero en la próxima clase con una nueva temática de profetismo del siglo VIII basados en el libro de Amós. ¿Listo? Bueno, ok, estamos en contacto. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Pastor, te bendiga. Amén. Luego, Dios los bendiga. Hermanos, bendiciones. hasta luego. Amén.